Bien, esta mañana el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, en representación de la bancada del partido, presentó un oficio en la Contraloría General de la República pidiendo que se investigue una presunta intervención electoral de parte del presidente Boric en favor de la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara. Para hablar de este y otros temas, estamos en el estudio Noticias 24 con la vicepresidenta de la UDI, María José Hoffman. María José, gracias por acompañarnos. Hola Nicolás, muchas gracias por la invitación. Varios temas, comencemos con este. ¿Por qué el presidente incurre en intervencionismo electoral? Esto fue en una actividad del Partido Socialista la semana pasada donde habla de la necesidad de un buen gobierno, de que el próximo gobierno sea mejor que este, y eso se representa en la figura de Janet Jara. Mira, yo creo que este gobierno ha recibido, Nicolás, permanentes tirones de oreja por parte de la Contraloría, lo vimos en los procesos constituyentes, en las elecciones, han habido varias advertencias sobre esta falta de prescindencia. Pero no ha habido ninguna amonestación en distintos oficios que se han presentado. Sí, siempre, o sea, el mismo hecho de que salga cada vez que habla Beli Matei y salga alguien a contradecirla. A nosotros nos parece que el gobierno no solamente no debe inmiscuirse en lo que ocurre en las elecciones, sino que además la presidencia tiene que entenderla de verdad. Y eso implica no hacer campaña para otros candidatos. O sea, creo que ha sido quizás muy transparente en expresar, digamos, sus preferencias, pero esto tiene que ser estrictamente cuidadoso de no interferir en lo que viene a final de año. Se entienda que él pueda tener sus apreciaciones personales, pero nos parece que, y es por eso que el diputado Coloma ha ido a la Contraloría para pedir un pronunciamiento y también, digamos, se pueda, digamos, resguardar el derecho que tienen todos los candidatos y los electores de tener una elección sin intervencionismo electoral. Claro, la ministra vocera subrogante, Echeverri, decía que la presidencia no es no tener una opinión política y expresar esa opinión política en lugares que corresponde. Una actividad del Partido Socialista, no me acuerdo muy bien, de haber sido pasada a las 7, 8 de la tarde más o menos. Yo creo que la figura del presidente... Lo estoy poniendo en contexto, digamos, que sí, tendrá que definir la Contraloría si hay intervencionismo o no, digamos. Sí, lo entiendo, pero la figura del presidente en esto tiene que ser absolutamente y mucho más estricta de lo que incluso la ley establece. Ir más allá. Sí, tiene que ir más allá. Él está a cargo de la nación, él necesita terminar un buen gobierno, ya que no ha tenido una buena gestión, pero más allá de las opiniones personales, a nosotros nos parece, porque lo hemos visto en otras campañas, el permanente intervencionismo que existe por parte de los ministros, por parte del propio presidente, y en esto yo creo que hay que ser claro, y por eso nos parece que lo mejor es que la Contraloría se pronuncie sobre esta actividad puntual que finalmente influye, o sea, Nicolás, influye los llamados a participar. Está bien que existan llamados a participar en elecciones, por ejemplo, en las primarias. De hecho, lo que se pide, digamos. Es lo que se pide cuando uno va a primaria. Nos habría encantado a nosotros poder ir a primaria, pero nos parece que nos gustaría que la Contraloría sea lo más estricta posible porque va a venir un periodo muy álgido de elecciones, se renueva el Congreso, se renueva la presidencia y en esto necesitamos que el presidente Boric entienda su rol como jefe de Estado y prescinda de influir en estas elecciones. Más allá, eso en el voto, en el secreto del voto, por supuesto que él puede hacer lo que quiera, pero nos parece que la figura presidencial tiene que resguardar que no exista ningún tipo de intervención. Y esto se extiende a otras personalidades del gobierno. Voy a seguir con temas relacionados, digamos, pero hay resquemores por parte de la UDI en lo que va a ser el regreso de la ministra Vallejo. ¿En qué sentido? Ministra Camila Vallejo, militante del Partido Comunista, histórica también, vocera de gobierno. Entiendo que desde la derecha ya de alguna manera están como muy atentos a lo que puede ser en las vocerías, porque las vocerías son de todos los temas, digamos. Bueno, exactamente. Yo creo que esas aprehensiones son legítimas cuando hemos visto en otros casos cómo se incide o cómo el gobierno se, digamos, inmiscuyó en los procesos constituyentes abiertamente, más allá de la participación, que es algo legítimo. Bueno, yo creo que sería un poco injusto adelantarnos a algo de la ministra que está volviendo de su postnatal. Sí, yo no lo doy por hecho, es lo que se habla en algunos círculos, digamos. No, nosotros vamos a estar muy atentos y muy pendientes y muy vigilantes de que el gobierno no lo ven incompatible a primera, digamos. No lo vemos incompatible, por supuesto que no. Ya. O sea, si ella toma los resguardos pertinentes, más allá de lo que pueda, y sabemos de su militancia comunista, nos parece que, por supuesto, que tiene todo el derecho a volver a su trabajo, pero teniendo muy claro cuál es el rol, sobre todo para una vocera de gobierno, donde sabemos que se generan influencias en el electorado y eso nos parecería que no corresponde. Pero no me quiero pronunciar de algo que no ha ocurrido. En este caso nosotros sí le hemos pedido a la Contraloría porque no es
primera vez que hemos visto estos intentos a veces, digamos, medio soslayados de intervencionismo y nos parece que eso no corresponde en este proceso electoral. Otro punto, hoy día presentan planteamientos con respecto a la educación, lo que tiene que ver con la candidatura de Evelyn Matei, pero también, además, y en paralelo, un video donde se ve a alguien parecido, o sea, no es que parecido, igual al presidente Boric de espalda, con una foto... Con imágenes de Jackson. Con imágenes de Jackson, del presidente Boric abrazando a la candidata Janet Jara y, a juicio de muchos, ridiculizando al presidente. ¿Por qué se llega a ese video? ¿Cuál es? De hecho, lo consideraron inaceptable desde el gobierno. Mire, a mí me parece que el presidente fue parte, objetivamente, no solamente con su voto. El Frente Amplio fue uno de los reactores de las reformas que hoy día tienen bastante enterrada la educación en nuestro país. No hemos visto ustedes han dicho que ninguno. viene de Michelle Bachelet. Sí, pero ellos también Frente fueron Amplio ahí todavía parte. No, sí, también estaba. Acuérdese que el Frente Amplio, había una toma del Frente Amplio y los gobiernos también de Michelle Bachelet dentro del Ministerio de Educación. Pero eran universitarios, no era Frente Amplio, digamos, como ya era no ahora. eran universitarios, pero ellos comparten estas reformas. Y a nosotros nos parece que son de reformas que le han hecho mucho daño al país y es por eso que quisimos de alguna forma, a través de un video, como hay millones de videos, poder manifestar la preocupación que tenemos y traducir lo que recibimos en la calle, Nicolás, que tiene que ver con la preocupación principalmente con la tómbola, la falta de dignidad y lo injusto que ha sido para muchas Pero más existe familias todavía la tómbola, someterse. es que despejemos eso. ¿Todavía existe la tómbola? Por supuesto que existe la tómbola. Expliquemos cómo existe la tómbola con el sistema actual de admisión. Nosotros creemos, y en eso el gobierno presentó un proyecto a partir de una indicación que se discutió en la ley de presupuesto del año pasado para poder mejorar el sistema de admisión. Y hoy día hay un proyecto en el Congreso, se está discutiendo en el Senado, para poder mejorar. Hay un cierto reconocimiento, quizás por una presión, por una votación en contra, pero hoy día hay un reconocimiento. No es justo, Sebastián, que hoy día haya niños, niñas de nuestra educación que incluso tengan que o arrendar hospedaje en otras comunas cuando quedan lejos, o que los papás no tienen auto, o que es bastante indigno como ha sido el proceso. Entonces, en esto, nosotros queremos volver a la selección por mérito, pero también un porcentaje que admita, sin las discriminaciones que pudo haber en algún minuto, pero queremos que este tema lo volvamos a poner. La UDI, la semana pasada, tratamos de instalar el tema, y también el Partido Republicano, en el tema de las contribuciones y en el tema de la educación, porque al final, ¿sabes lo que pasa? Siento que además este es de los pocos temas donde el Frente Amplio o el gobierno no ha retrocedido en sus errores, y creemos que tenemos una oportunidad de lograr poder revertir hoy día la angustia que tienen muchas familias con un sistema que es completamente injusto y que merece mejoras. Hay un esfuerzo en el Congreso y lo que nosotros hemos anunciado simbólicamente como el final a la tómbola tiene que ver con poder buscar mecanismos que sean justos, que reconozcan el esfuerzo familiar, que reconozcan el esfuerzo del estudiante y que permitan tener a las familias tranquilas. Y no hoy día, que viene el mes de agosto, viene este sistema y la verdad es que la gente está muy nerviosa y muy angustiada y nosotros queremos que este sistema se mejore. Uno entendería entonces que si Evelyn Matei llega a ser presidenta, plantaría y presentaría una reforma educacional, una nueva reforma educacional. Nosotros desde Todas las reformas requieren, los expertos y la experta lo dicen, 10 años para concretarse, digamos, para que termine, digamos, o sea, para qué decir lo que estamos con los servicios locales de educación, ha sido gradual y todavía no termina ese proceso. Sí, pero ha sido un mal sistema y uno ve los resultados de la educación pública y no se han logrado el objetivo. Entonces ustedes presentarían, o la candidata en este caso, hemos propuesto una reforma profunda. Nosotros desde la UDI hemos propuesto esta reforma al sistema escolar. También tenemos una contrarreforma, también lo que tiene que ver con los sistemas locales de educación, que el mismo gobierno ha ido, digamos, poniendo en pausa muchos de estos traspasos. Uno ve lo que ocurre en Valparaíso, en el DESLEP de Valparaíso, donde incluso han habido niñitas jóvenes que han tenido accidentes porque siguen con la misma mala infraestructura. Y también vemos cómo en el sistema de educación superior hoy día se quiere implementar también un sistema que lo que hace es cobrarle a los estudiante un impuesto casi de por vida, muy extenso, y que al mismo tiempo le quita la libertad a las instituciones y por eso... El FES, el Financiamiento de Educación Superior. Entonces, todo va un poco en la misma línea. Nosotros queremos levantar el tema porque nos parece que tenemos tantos problemas de educación, Nicolás, tenemos tantos problemas de falta de trabajo, de oportunidades, que este tema ha quedado un poco relegado. Y por eso desde la UDI hacemos este planteamiento, reconociendo que hay un proyecto que se está conversando en el Congreso, pero que nos parece que tiene que ser, no sé si vamos a alcanzar para este proceso de admisión, tendría que ponerle suma urgencia el gobierno a este proyecto, pero queremos lograr que aquellas familias que sienten que es un sistema injusto y que se han visto perjudicadas, tengan la posibilidad de poder tener
tener un sistema más justo y que permita reconocer el esfuerzo de los estudiantes. Acá tenemos que poner el foco en los estudiantes que necesitan más ayuda por parte del Estado. Pero también tenemos que dejar volar a aquellos estudiantes y de alguna forma sacarle los patines, como decía el presidente, el exministro Izaguirre, que había que nivelar hacia abajo. Esa discusión está más viva que nunca. Y esto lo que busca es poner el tema y que usted me esté preguntando hoy día en el programa. Y lo vamos a seguir conversando, evidentemente. María José, relacionado, la candidata Janet Jara dijo hoy que la candidatura de Evelyn Matei está estancada. Me imagino que usted me va a decir que no. ¿Por qué no está estancada? Mire, nosotros seguimos creyendo que Evelyn Matei mantiene los atributos que la hacen ser una candidata muy competitiva. ¿Por qué? Porque nosotros perdimos, la derecha, la oposición perdió en la última elección presidencial con el presidente Boric y también en el Consejo Constitucional, perdimos principalmente en el segmento de mujeres. Y la fidelidad o la, digamos, sintonía que tiene Evelyn con las mujeres, la verdad es que nos da de alguna forma una garantía de poder recuperar ese electorado femenino. ¿Las otras candidaturas no la tienen? A mí me parece que Evelyn Matei tiene mucha más fuerza en el electorado femenino. En segundo lugar, tiene una transversalidad del voto que no cuentan los otros candidatos. Yo valoro muchísimo que existan, me habría encantado que fuéramos a primarias y ahí nos pegamos una primera farra, pero sin duda que Evelyn Matei logra desde la derecha tener un mensaje amplio y mucho más convocante que el resto de los candidatos. Por lo tanto, hoy día el efecto que existe cuando ha habido una primaria polarizada donde gana la candidata comunista, hay de alguna forma un veranito San Juan en los polos y a nosotros nos parece, puedo estar equivocada, pero estoy muy confiada, o optimista más que confiada, de que estos atributos de Evelyn Matei en el voto moderado, que tiene que ver con el voto obligatorio, resalten y aquella gente que es independiente o que un poco parecido, Nicolás, a lo que hicimos en el rechazo. Perdón, no le hacen el quite a las encuestas, la última encuesta donde aparece tercera, de hecho, y ha tenido una baja sostenida, no solamente la fotografía del minuto de la semana, sino que efectivamente ha habido una baja sostenida en la preferencia de voto por Evelyn Matei por sobre José Antonio Kast. Ha habido también menos indecisos. Hoy día, si usted mira la encuesta Criterio y la encuesta CADEM, todavía Evelyn Matei es quien tiene menos rechazo, y eso es muy importante, porque nadie que tiene más de un 50 de rechazo puede ganar en una segunda vuelta. Y en segundo lugar, también, así para Janet Jara, va a ser muy complejo. Ella tuvo la habilidad de montarse muy rápido en el electorado de la izquierda y llegar como al piso que tiene el presidente Boric. Pero si usted mira el resto de los candidatos en todas las encuestas, va a ser muy difícil que ellos obtengan un triunfo en segunda vuelta, porque la verdad es que el resto de los candidatos son casi todos de derecha o al menos de oposición. Por lo tanto, yo espero en esto, y bueno, uno tiene que actuar con mucha humildad, y la fuerza territorial también que tiene Chile Vamos, el despliegue, 6 gobernadores regionales, 120 alcaldes, 800 concejales, eso se tiene que hacer sentir. Pero sobre todo, Nicolás, la sintonía que genera Evelyn Matei con un discurso más amplio desde la derecha, a mí me parece que es muy atractivo para el electorado, no solo de centro, para el electorado no político, que fueron las mismas personas que votaron en el rechazo. Esa ha sido siempre nuestra aspiración. Sabemos que con el tercio de la derecha, para cualquier candidato de oposición, no alcanza para ganar. Nosotros necesitamos tener una alianza mucho más amplia y en eso hemos estado trabajando con otros partidos como Demócratas, como Amarillos, que son una señal de que nosotros tenemos que construir un gobierno de mayoría para poder derrotar a la izquierda, ser gobierno, y eso implica, por supuesto, que trabajar con todos quienes seamos de oposición. Usted dice un hecho de la causa, que obviamente sí. Oficialismo, oposición, lo pongo en esa línea, digamos, pues pueden llegar más candidatos, más candidatas, evidentemente, aquí en noviembre, pero si vemos estos dos polos, el oficialismo tiene una candidata y en la oposición tenemos distintos candidatos. Hasta ahora, Kaiser, Kast, Matei, veamos qué pasa con Parisi, puede salir, no sé. Ese desagregado, digamos, que haya más candidaturas en la oposición que en el oficialismo unido bajo una bandera, que es Janet Jara, ¿también puede ser un riesgo para la derecha? Mire, no puedo desconocer que nos pegamos una farra en no haber ido a primaria. Yo creo que a nadie le cabe duda, sobre todo cuando uno ve la unidad que genera la candidata comunista en la izquierda. Por supuesto que uno se hace la autocrítica de no haber impulsado con mayor fuerza. Nosotros recibimos varios portazos para realizar estas primarias y yo creo que ha quedado en manifiesto que era importante haberlo hecho. Y por eso nosotros hoy día, al mismo tiempo, estamos también tratando de poner sobre la mesa, porque si la izquierda va en una sola lista parlamentaria, porque son dos grandes elecciones, la presidencial y la parlamentaria, sí, claro, nosotros también tenemos que ponernos en ese escenario. Pero efectivamente, ¿cuál es la ventaja que veo yo?
Hoy día hay una dispersión, faltan 5 semanas para la inscripción, tenemos que seguir conversando, pero bueno, ya que no hubo primarias y eso sí fue un error, no podemos seguir cometiendo errores para poder, digamos, avanzar en lo que tiene que ver con tener buenos resultados en primera vuelta y obviamente que en segunda. Ahora, y con toda la experiencia política también, distintas elecciones que ha pasado María, ¿le falta épica, le falta mística, le falta... épica, dejémoslo en épica, sí, hay muchos sinónimos, a la candidatura de Evelyn Matei? Porque también tiene, y hay un hecho de la causa, es una candidata que durante muchos meses y mucho tiempo, desde el año pasado y quizá un poco antes, cuando era alcaldesa de Providencia, era la mejor aspectada. Y siempre correr primero tiene un doble desafío, porque hay que mantenerse y seguir, de hecho. Ahora vemos que por lo menos las encuestas, fotografía del momento, como queramos decirle, cambia la cosa, cambia la situación. Hay que hacer un cambio ahí, ya se hizo cambio en la vocería, en el equipo, pero hay que hacer una mística distinta, una épica, y lo pregunto porque por lo menos desde uno de afuera, lo que ha visto luego de las primarias del oficialismo, lo dejo de lado, ha sido: yo soy mejor que José Antonio Kast. Mire, yo creo que uno siempre tiene que plantearse frente a su real adversario, que en este caso es la izquierda. Pero Matei ha estado yendo contra Kast. No, esto ha sido de lado y lado, y yo creo que es un error de lado y lado, porque finalmente el adversario, este afán permanente de diferenciación, la verdad es que no contribuye en nada. Pero claro, para eso están las primarias. Para eso están las primarias. O sea, hoy día, ¿a quién le cabe alguna duda que si hubiésemos tenido primarias, de ahí habría salido el futuro presidente o presidenta, que es mi candidata Evelyn Matei, de Chile? Luego de eso, usted tiene razón, mantenerse primera es complejo, sobre todo en un escenario polarizado, que eso de alguna forma beneficia a los polos. Y en tercer lugar, yo a ella la veo con la misma fuerza, con la misma capacidad, pero también en este escenario donde hay más candidatos se va achicando la cancha de los indecisos, y eso es natural que pase. Pero hay algo que es importante, que tiene que ver con el voto útil, quien realmente puede ganar en segunda vuelta. A lo mejor eso es poco sexy o poco atractivo, de que alguien vaya a votar por quién es el único candidato que puede ganar en segunda vuelta. El punto es que hay que llegar a la segunda vuelta. Y bueno, si bien Evelyn Matei lleva posicionada mucho tiempo en las encuestas, es ahora cuando parte la campaña. Las campañas se definen, los resultados se definen en torno a las campañas. Y es ahí donde el resto de los candidatos de oposición tienen muy buenas campañas. Y a nosotros nos parece que eso está bien, que son campañas que van a ser complementarias. Pero lo que viene hoy día para Evelyn es un despliegue más profundo, es un guiño mucho más fuerte a las mujeres, es también esa transversalidad que solo tiene ella, y es un mensaje amplio y esa capacidad de gobernar. O sea, ya hemos tenido demasiadas... este ha sido un gobierno de gente inexperta, y lo que ella tiene que decir por haber sido ministra, haber creado 1 millón de empleos, es muy fuerte, es muy sólido, y nosotros sabemos que en el voto obligatorio... De hecho, dijo que ha tenido cargos más ejecutivos que José Antonio Kast. Volvemos al tema. El mismo José Antonio Kast dijo lo que usted dijo. Mi contrincante está enfrente, no al lado. Pero esa es una constatación de hecho, y eso es parte, a mí no me parece que sea una crítica, me parece que es un hecho objetivo de una persona que ha tenido una trayectoria parlamentaria, como los otros 2 candidatos, pero que al mismo tiempo ha tenido experiencias de gobierno. O sea, eso no creo que sea una crítica. ¿Ninguneo a alguien que fue parlamentario? No es un ninguneo. No, al borde, deja al borde. No, eso es una interpretación. Yo preferiría en este sentido que, obviamente, que las diferencias se marcan al frente, sin duda, pero a mí me parece que decir yo tengo experiencia, no, nadie se puede defender porque no la tenga, eso es un hecho de la causa. ¿Cambia el escenario para la derecha que Janet Jara haya descartado que eventualmente iba a suspender su militancia al Partido Comunista? Algo que estaba ahí en el vuelo, ella lo descartó el fin de semana. Yo creo que me parece bastante más honesto de su parte, porque esto de intentar disfrazarse de lo que uno no es cuando lleva 34 años de militancia en un partido, yo creo que es una decisión razonable y me parece que es lo más transparente que ha podido hacer y lo más honesto en ese sentido. Pero obviamente que eso tiene consecuencias. O sea, aquí nosotros sabemos que en nuestro país existe una resistencia a lo que han sido los comunistas en la historia de nuestro país y cómo han fracasado los países donde gobiernan los comunistas. Entonces, claro, ella opta en este sentido por actuar más honestamente, que a mí me parece que es lo que corresponde, pero también al mismo tiempo tiene que hacerse cargo de lo que eso significa para muchas personas, incluso dentro de la propia izquierda. Me queda un minuto, pero no quiero dejar de preguntar por la lista parlamentaria. Vamos a estar en otra ocasión hablando también de lista parlamentaria, que es importante en este año de elecciones, pero ¿se aleja la posibilidad de una lista única o
en realidad nunca ha estado esa posibilidad luego de que no se podría llegar a las primarias con candidatos presidenciales con republicanos? Mire, Hablo de la derecha, por supuesto. Sí, mire, yo sé que después de la entrevista que he dado y han opinado varias personas, obviamente que hay incomodidad. Pero acá la unidad se tiene que traducir en sacrificio y ni siquiera plantearse la posibilidad de conversar. Si la izquierda hoy día, todo lo que dicen las encuestas es que son menos que nosotros, hoy día hay más gente dispuesta a votar por la derecha, pero si la izquierda logra ir en una sola lista, eso les asegura una mayoría parlamentaria. Y gane Evelyn Matei o gane quien gane, nosotros necesitamos tener esa mayoría parlamentaria. Y efectivamente, en la parlamentaria no hay segunda vuelta. Por lo tanto, yo hago una invitación con el mejor de los ánimos a todos los partidos de oposición a que lo evaluemos. Es difícil, Nicolás, es muy difícil porque hay muy buenos candidatos. Pero renunciar a la posibilidad me parece irresponsable hoy día no darse cuenta que tenemos un adversario que en torno del poder es capaz de todo. ¿Y se está hablando con republicano? Julio. Estamos, mire, yo sé que no es fácil, pero julio, no, agosto, si tampoco es tan difícil. No, si tampoco es tan difícil. Yo creo que hay sectores del Partido Republicano que uno escucha, uno conoce de ahí, de sabe dónde vienen. Sí, claro. Pero siempre ha habido un buen espíritu. Yo entiendo que a priori haya una primera reacción que no sea la más razonable y uno la tiene que respetar. Pero sin duda que uno tiene que ponerse en el escenario de lo que significa que la izquierda tenga una mayoría parlamentaria. Nosotros hoy día podemos lograr, y hay un estudio de Ann Holster, donde te muestra que podemos sacar más de 80 parlamentarios, 84 si vamos en una sola lista. Entonces, ¿por qué renunciar de entrada a hacer ese esfuerzo, ese diálogo? Porque ¿sabe qué? Si nosotros queremos gobernar, si José Antonio quiere ganar, o Kaiser, o la misma Evelyn, esa unidad no puede ser los últimos 5 minutos. Esa unidad se construye, y este es un buen ejercicio. Al menos intentémoslo. Si no se puede, o al menos revisémoslo, por ejemplo, en las regiones que son binominales, donde se eligen dos. Si la izquierda va en una y la derecha va en dos, nosotros podemos tener más votos y perder y nos pueden terminar doblando. Entonces, ¿cómo no podemos ser tan irresponsables de no entender que estamos frente a una situación que al menos tenemos que darnos la oportunidad de conversarlo? Así que la invitación está abierta. Desde la UDI estamos haciendo distintas simulaciones, distintos escenarios, que sean justos con todos. En esto tenemos que ser muy generosos y estamos dispuestos a hacer sacrificios. Si eso significa bajar candidaturas, como por ejemplo incluso la mía, uno tiene que estar disponible. Ojalá no sea así, pero bueno, es parte de lo que uno tiene que estar dispuesto. Si tú crees que de verdad no se puede, en el fondo, no se puede hablar de unidad si no se está dispuesto a hacer sacrificio. Sobre todo si estoy seguro que vamos a gobernar juntos en marzo del próximo año. María José Hoffman, gracias nuevamente por acompañarnos. A ti, Nicolás, gracias. Muy bien.